Me gustaría contarles a vosotros y a vuestros seguidores algo que me pasó. Me llamo Pedro y soy de Sao Paulo, capital. Vivo en un apartamento que es parte de un condominio dividido en 3 bloques, A, B y C. Un día, mientras estaba en la sala de frente a la puerta de entrada de mi apartamento, oí voces y una movimentación afuera. Salí para ver lo que estaba sucediendo y noté que una familia estaba mudándose para el apartamento justo por encima mío. Decidí dar una mano con la mudanza. ¿Sabe cómo es? Dar las buenas vindas a los nuevos vecinos. Al llegar allá, los saludé todos. Pregunté de dónde eran y los recibí calurosamente en el edificio. Durante la mudanza, percibí que tenían 2 hijas, una adolescente de alrededor de 15 años y otra más joven, que parecía tener cerca de 10 años. Sin embargo, esta niña más joven me llamó la atención. Ella parecía muy triste y tenía algunos hematomas en el cuerpo. Estuve preocupado, pero como no los conocía, preferí no comentar nada. ¿Sabes? Podría ser alguna alergia. Esto sucedió alrededor de las 8 de la mañana, un sábado. Después de ayudar en la mudanza, me despedí y volví a mi apartamento. Algunas horas más tarde, comencé a oír pasos pesados en el andar de arriba, como si alguien estuviera corriendo. Hasta ahí no encontré nada de más. Pero entonces, comenzaron los gritos. Al principio, solo me asusté. No eran gritos comunes, pero algo que me recordaba a un filme de terror. Decidí llamar a mi madre y contarle lo que estaba pasando. Me orientó a quedarme quieto dentro del apartamento y no me involucrar, ya que no sabíamos lo que estaba pasando de hecho. Para peor, me avisó que no podía dormir en casa esa noche, pues tendría que pasar la noche en la casa de mi suegra, dejándome sola. Obedecí a mi madre y quedé en mi lugar. Pero en la noche, los gritos voltaron más intensos. No eran de una sola persona. Parecía que 3 personas estaban gritando allá arriba. Me paralicé pensando, Dios mío, ¿debo subir para ver lo que está sucediendo? ¿Qué hago? Decidí subir un poco las escaleras para oír mejor. Allá arriba, parecía que alguien imploraba para no ser machucado, pidiendo que las deje en paz. Descí corriendo, entré en mi apartamento y llamé nuevamente a mi madre contándolo que había acabado de oír. Ella insistió para que yo quedara cerrado en mi apartamento y no hiciera nada. Esa noche pareció una eternidad. Pasé horas escuchando pasos y gritos. Fue horrible. Al día siguiente, me acordé con mi madre abriendo la puerta de mi cuarto, preguntándome si yo estaba bien. Me dijo que mi padrastro había subido para verificar el apartamento de arriba. Ver si estaba todo bien.
Pero cuando volvió, dijo que no había nadie allí, ni una alma, solo un papel en la puerta indicando que el apartamento estaba para alugar. No había muebles, nada. No me creí. Corrí allí para verificar con mis propios ojos. Al llegar allí, no había nada, ni señal de que alguien había vivido allí. Volví a mi madre, insistiendo que era verdad y que no estaba brincando. Ayudé a esas personas a cambiarse. Escuché los gritos. Entonces, ¿qué realmente pasó? Desde esa noche, de vez en cuando, todavía oigo gritos viniendo de arriba, incluyendo pedidos de ayuda. Pero ahora, simplemente cierro los ojos y fingo que nada está pasando. Intento ignorar. ¿Ayudé en la cambio de una familia fantasma? Si alguien tiene alguna explicación o ya pasó por una experiencia parecida, déjalo en los comentarios. Y si te gustó este reporte, déjalo un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Bueno, solo empezamos. Vamos al siguiente. Tenía apenas 6 años de edad cuando sucedió. Pero la recuerda está tan viva en mi mente como si hubiera ocurrido ayer. Mi vecina y amiga Isabela, que en esa época tenía 5 años, recibió como regalo una muñeca de pano de otra vecina. Me acuerdo perfectamente de esa muñeca. Desde el momento en que Isabela ganó esa muñeca, algo extraño comenzó a pasar. Ella empezó a enfermarse y, donde quiera que fuera, llevaba la muñeca contigo. El comportamiento de Isabela también cambió. Se volvió agresiva, y, de alguna manera, permitía que la madre sacase la muñeca de ella o la guardara en algún lugar. Era como si la muñeca fuera una extensión de ella, algo que ella no podía soltar. Pero lo más perturbador eran los pesadillos. Isabela empezó a tener sueños terribles siempre con la muñeca. La madre de Isabela, preocupada, una noche tuvo un sueño asustador. La muñeca estaba matando a su hija. Ese pesadillo fue la gota de agua. Ella decidió que necesitaba salir de la muñeca de una vez por todas. Entonces, esperó a Isabela a dormir y, con cuidado, retiró la muñeca de sus brazos. Decidida, fue hasta el quintal para quemar la muñeca. Yo estaba allí observando todo con una mezcla de curiosidad y miedo. La madre de Isabela encharcó la muñeca con alcohol y intentó encender el fuego. Pero, para nuestra sorpresa, la muñeca simplemente no quemaba. El fuego quema el alcohol, pero la muñeca permanece intacta como si fuera inmune a las llamas. Esperamos que el fuego se apague y allí estaba la muñeca, molida, pero sin tocar. Era una muñeca de pan, excepto por los ojos, que eran de acrílico. Desesperados, decidimos rezar. Hicimos una oración fervorosa pidiendo que el mal que residía
en aquella muñeca se fuera. Enseguida, jugamos más alcohol y, esta vez, cuando encendimos el fuego, la muñeca finalmente empezó a quemar. Lo que más me impresionó fue que, incluso mientras quemaba, los ojos de la muñeca parecían arder por dentro. Era una visión que nunca olvidaré. En aquel momento, el hermano de la vecina que había dado la muñeca acordó con un grito aterrorizante. El son fue tan alto y desesperador que hasta hoy recuerdo la sensación de miedo que percorrió mi cuerpo. Me pregunté, ¿qué será que la vecina había colocado en aquella muñeca? Algo sombrío volvió a su familia cuando la muñeca fue destruida. Infelizmente, no sé qué pasó después. ¿Isabela mejoró? Probablemente sí, pero esta experiencia me dejó con una profunda desconfianza en relación a ciertos regalos. Es siempre bueno tener cuidado con lo que entra en nuestras casas, ¿no es así? El año pasado, después de un primer año feliz viviendo sola en un nuevo apartamento, por primera vez, un hombre se mudó a la casa al lado. Nunca olvidaré que el layout del apartamento es crucial para entender este incidente. Entonces, hice un pequeño diagrama de la planta baja retirada de lo más cercano que pude encontrar online y editada. Lo más importante es que mi baranda y su pared están apenas parcialmente separadas por una pared y hay un espacio sólido de 60 centímetros que puedes caminar fácilmente de una para la otra para dar contexto. Antes, tenía a una mujer muy reclusa viviendo en la casa al lado durante todo el primer año que estuve allí, y nunca cruzó la soledad de la baranda sin ser explícitamente invitada. Solo mencioné esto para que entiendas que no estaba preocupado antes con la posibilidad de que alguien se infiltrara en mi espacio. La primera vez que conocí a este nuevo vecino, él estaba descargando mantenimientos de su enorme camión en la vaga designada al lado de la mía cuando yo estaba llegando. Él y una chica, que presumí ser su novia, estaban descargando cajas de acústico. Los vi conversando y, cuando salí del carro, ellos se acalmaron. Yo acené para ellos, fui hasta el elevador, y el tipo corrió detrás de mí, dejó algunas cajas y me imploró para esperar. Sin problemas, soy un buen vecino. Mientras estábamos en el elevador, la novia se recusó a hacer contacto visual o hablar conmigo. Un poco extraño, pero pensé que ella era tímida. Pero él se presentó rápidamente y fue extremadamente hablante en los 45 segundos que el elevador lleva para llegar al andar donde quedan nuestros apartamentos. Él me preguntó si me gustaba el lugar, de donde yo era y donde trabajaba. Mirando para atrás, su entusiasmo era un poco extraño, pero lo atribuí al hecho de estar emocionado por estar en algún lugar nuevo. Para el resto de la historia, vamos a llamarlo Tony. Tony tenía cerca de 33 años, 1,84 metros de altura.
Tenía un cuerpo magro y musculoso y cabello muy corto, casi raspado, como si estuviera quedándose cabreado. Por todos los relatos, él tenía una apariencia bastante mediana. En las primeras semanas, nos encontrábamos con frecuencia y él siempre hacía pequeñas conversaciones y siempre me llamaba señorita. Creo que fue porque él olvidó mi nombre, pero quería ser educado. Casi nunca veo a su novia después de la primera noche, pero ocasionalmente puedo oírla conversando con una mujer en su apartamento, ya que las paredes son razonablemente finas. Una noche, cerca de 3 meses después de que Tony se mudó, mi novio estaba pasando la noche y estábamos viendo películas en el sofá. Eran cerca de 11:30. El encosto del sofá está encostado en la pared que comparto con Tony y escuchamos algunos ruidos de golpes. Mi primera idea fue que él y su novia deberían estarse divirtiendo. Mi novio y yo rimos y aumentamos un poco el volumen para abafarlos. Después, además de los golpes, los vecinos comenzaron a gritar. Podíamos oír objetos siendo lanzados, vidrios se quebrando. Las palabras estaban amortecidas, pero había claramente raíz y llanto. Mi novio, valiente como fue hasta la parada y a plenos pulmones gritó: ¿Está todo bien ahí dentro, Tony? La chica abrió la puerta de correr al lado de Tony 1 minuto o 2 después y dijo: disculpe por eso. Entonces dejamos pasar. Yo estaba preocupada, pero no teníamos idea de lo que realmente había sucedido y decidimos ir a dormir. Gran error, lo sé. Me acordé alrededor de las 3 horas con más gritos, pero mi novio se rehusó a acordar y yo no estaba a punto de llevar mi 1,50 metros de altura para interrumpir lo que quiera que estuviera sucediendo a las 3 de la mañana. Consideré llamar a la policía, pero estaba tan soñolenta que me convencí de que había soñado. Me arrepiento profundamente de esta decisión. La mañana siguiente, me acordé con algunas noticias personales terribles. La muerte de un amigo completamente no relacionado y básicamente coloqué los eventos de aquella noche en segundo plano. No me olvidé, pero también no estaba en mi mente. Avanzamos unas 2 semanas. Había calor y yo estaba al lado de afuera leyendo un libro de Robbie, Sutien y Shorts. Yo estaba en una cadera de costas para el apartamento de Tony, entonces no podía ver su lado de donde estaba. Estaba mergullada en mi libro cuando de repente me tocaron en el hombro. Tony estaba parado atrás de mí y me preguntó si podíamos conversar un segundo. Este hombre ya había cruzado, a pesar de ser invisible, una línea al venir a mi lado de la baranda. Pero también no podía llegar a mi puerta sin afastarlo físicamente. Pregunté lo que estaba pasando y él me dijo que era su aniversario y preguntó si yo sabía dónde conseguir macona. Porque parecía ser una chica que sabe cómo divertirse.
Como vivimos en un estado donde eso es legal, yo dije que no lo tenía y estoy seguro de que Google ofrecería la mejor tienda de cannabis en el área, pero personalmente no tenía ninguna. Él sigue contándome cuánto bebado estaba la noche anterior y en ese punto estoy ansioso por una salida, entonces empiezo a moverme para indicar que terminé la conversación. Él me toca el hombro y me dice que golpeó y arañó mi coche la noche anterior porque estaba muy bebado. Recuerdo su enorme camioneta. Él dice todo esto con una sonrisa en el rostro, casi riendo. Estoy chocado, pero encima de todo, quiero me alejar de él porque mis sentidos de alerta están comenzando a sonar y no quiero estornudar en su cara por golpear en mi coche. Él dice que me enviará su información de seguro si le doy mi número, y felizmente yo sabía que sería una mala idea. Hago una broma nerviosa sobre saber dónde vive y digo que el daño fue suficientemente grave para golpear en su puerta para obtener su información de seguro. Él contraataca diciendo que dejará una nota con sus informaciones en mi puerta. Retiróme de mi baranda, mientras también digo que preferiría que él simplemente me pagase en dinero y no envolviese el seguro. Le doy más o menos una hora y después descindo para avaliar el daño. Hice esto porque no quería descender al mismo tiempo que él y correr el riesgo de que él me siga. Como esperado, hay 2 nuevos araños largos en la puerta del motorista. No son profundos, solo superficiales, no dignos de una llamada al seguro de inmediato. Realmente no quería me envolver con él de ninguna manera, entonces decidí que podía lidiar con los araños, pero este pequeño evento me avaló un poco. En ese punto, yo sabía que algo no estaba bien con él. Nada de incomún sucedió, hasta donde yo sé, en esa noche. El siguiente día, era sábado, y como tenía que trabajar el siguiente día, estaba sola en casa viendo un filme de acción alrededor de las 23 horas. Estoy en el sofá con mi gato enroscado en mí, y el filme tenía un volumen relativamente alto. Entonces demoró un poco para yo percibir un ruido de golpes viendo del corredor de mi apartamento. Honestamente, solo noté porque mi gato se acordó todo nervioso y asustado. Bajé el volumen del filme, y de repente los golpes quedaron más fuertes, y así que me levanté, escuché 5 palabras que nadie quiere escuchar en su puerta. Abra, es la policía. Mi estómago afundó. Había mentido a Tony el día anterior. De hecho, tenía un poco de macona conmigo, y había fumado un vacío en el balcón, en la parte más lejana de Tony, tal vez 20 minutos antes. Estoy totalmente en pánico, chapada como una pipa, y intentando controlar mi respiración para no parecer inmediatamente sospechosa. Antes de responder a la puerta. Antes de responder, recuerdo mirarme por el ojo mágico para ver el close-up del rostro de un policía,
y después abrir la puerta y encontrarme cara a cara con 6 oficiales, todos con armas en puño. Medio segundo de casi hacer zigzag en mí mismo, y el miedo todavía me convence de que de alguna forma estoy en apuros por fumar un vacío. El oficial que parece estar en el comando aceña instantáneamente al ver mi nivel de pánico y dice: «Señora, usted no está enfadada. Necesitamos hablar con usted sobre su vecino. ¿Podemos entrar?». En ese punto, estoy desorientada y todo mi ser está tenso. Dejo a los policías entrar, pero mi corazón todavía no ha salido de la garganta. El oficial principal me pregunta sobre cualquier interacción con Tony. Yo les digo que mal lo conozco, que él solo vive al lado y se mudó hace algunos meses. Pregunto por qué necesitan estar en mi apartamento. Estoy asustada, pero también no me acostumo a darme bien con policías, y tengo el derecho de saber por qué 6 de ellos prácticamente me apuntaron sus armas. El oficial principal me dice que Tony es un tipo malo, que aparentemente agredió tan gravemente a su novia la noche anterior que ahora está en la unidad de terapia intensiva por causa de los heridos. También me dijeron que Tony tenía una arma y se entrincheó en el apartamento al lado mío. Dijeron que hablaron con el gerente del edificio y sabían que mi lugar tenía acceso a su baranda y necesitaban usarlo. Enseguida me pidieron para ir al cuarto, cerrar las puertas y apagar las luces. Los próximos 30 a 45 minutos fueron una tortura completa. En mi pánico, dejé mi celular en la bancada de la cocina y tuve que sentarme en mi cuarto sola, escuchando el ruido. Nunca hubo disparos, pero hubo muchos gritos y lo que parecía ser cosas siendo arremesadas. Eventualmente, después de lo que parecía una eternidad, el oficial principal tocó en mi puerta y me dijo que Tony había sido detenido y me agradeció por dejarlos usar mi apartamento. Me hicieron más preguntas por cerca de 15 minutos y se fueron. Me gustaría que esta fuese la parte en la que la historia termina, pero hay un poco más. Los días siguientes a la prisión de Tony, me sentí aún más nervioso con su regreso al apartamento, preocupado por posibles represalias. No dije nada a la policía que técnicamente lo incriminara de cualquier cosa, excepto mi palabra de que fue quien arrañó mi coche, pero le conté sobre la noche en la que mi novio y yo nos oímos pelear. Cerca de 5 días después, Tony reapareció en el edificio mientras yo volvía de trabajo una tarde. Él intentó aproximarse de mí, pero el elevador se cerró bien cuando él corría para alcanzarlo. Todo mi cuerpo se tensionó, como la sensación de cuando estás a punto de tener un accidente de auto, pero lo evita por poco. Mantúveme lejos de mi baranda completamente desde entonces y siempre mantuve las cortinas cerradas. No nos hablamos ni nos vimos en absoluto.
durante más algunas semanas, y entonces tuvimos nuestra última interacción. Tony me paró en el estacionamiento una noche corriendo atrás de mí cuando yo estaba a punto de entrar en el elevador. Él imploró que yo dijera por qué dejé a la policía entrar en aquella noche. Yo dije la verdad honesta, que yo estaba chapada, no sabía qué hacer y tenía un histórico malo con la policía. Eso es todo verdad. Y de nuevo estaba preocupado de que él intentara vengarse. Entonces, se quedó bastante chateado y continuó intentando repetir la pregunta, obviamente queriendo una respuesta diferente. Cuando no conseguí darle, me ofreció dar 3,000 para testimoniar como una testimuna de carácter a su favor, porque él conocía y sabía cómo realmente trataba a las mujeres. Me quedé sin palabras y muy asustado. Él dijo que su audiencia era la siguiente quinta mañana y preguntó si yo podía aparecer. Me quedé como un cervo paralizado frente a los faroes por un momento y de alguna forma conseguí salir de allí después de balbucear un montón de palabras que probablemente fueron incoherentes. La noche de cuarta-feira antes de ese juzgamento, llegué a la casa del trabajo y mi gato estaba actuando de forma un poco extraña, como si algo lo hubiera asustado recientemente, y su cauda estaba completamente erizada. Balancé la cabeza, pero noté a través de las cortinas que había algo colado del lado de afuera de mi puerta de vidrio deslizante. Aparentemente Tony había dejado una nota con su número de teléfono y nombre, y abajo estaba escrito "Contó con vos". Ni necesito decir que nunca aparecí. Tomé una foto del cartel. Tomé a mi gato, cerré todas mis puertas y fui a la casa de mi mamá por algunos días. Después de que esto sucedió, llamé a la policía para informarles de que él había estado en mi baranda nuevamente, pero nunca hicieron ningún acompañamiento. Eventualmente mi novio vino y volvimos juntos a mi lugar, y todo estaba como debería ser. Nunca más lo vi, pero algunas semanas después, una mujer que nunca había visto antes estaba limpiando su apartamento. Tal vez un mes después, nuevas personas se mudaron, y las cosas han sido normales desde entonces. Llamé a la prisión del condado para ver si él estaba preso nuevamente, pero nadie me pudo dar información. Espero que esto signifique que él está allí, si hizo lo que la policía dijo. ¿Qué hizo? En cuanto a Tony, diré que no tengo certeza de lo que sucedió, pero mi mayor arrepentimiento es no haber llamado a la policía cuando sentí que debería haberlo hecho, y espero a Dios nunca más verlo cuando el salir